Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 27 de agosto del 2025. El día de hoy tenemos un evento muy especial por cuanto se trata de la presentación de la colección de varios libros, de un grupo de libros que está titulada La destrucción documentada de Bolivia. Estoy presentando el primer libro de la colección. Esta colección fue realizada por 4 autores que son Virginio Lema Trigo, Agustín Zambrana Arce, Jesús Miguel Molina Gareca, Juan Pueblo. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Estaré moderando el evento el día de hoy. Por comentarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El evento de hoy es parte de lo que el Inter-American Institute for Democracy tiene, el fondo editorial. Para empezar, voy a dar la palabra a quien hará la presentación de este libro, que es el doctor Ricardo Israel. El doctor Ricardo Israel es un reconocido cientista político, máster y doctor PhD, abogado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en las elecciones de Chile del año 2013 y además es profesor visitante en varias universidades de los Estados Unidos. Es director del Inter-American Institute for Democracy. Doctor Israel, bienvenido. Buenos días. Mis primeras palabras son de agradecimiento por haber sido invitado a esta presentación. En Facebook, los autores nos dicen que este libro, esta colección, es para sacudir conciencias y despertar esperanzas, cierre de comillas, que ha sido escrita para defender la democracia y la libertad. Agregan que hay una mezcla de dolor y esperanza, ya que se documenta una crisis tan profunda que a la vez es institucional, económica, social, cultural y ambiental. Libros que describen cómo el edismo por Evo Morales y el MAS por el movimiento al socialismo, abro comillas, destruyeron Bolivia en un par de décadas. Hay dolor porque la evidencia muestra la destrucción del país y hay esperanza porque hay optimismo en la recuperación democrática. En mi opinión, estos libros serán referencia para entender la magnitud del daño causado, como también cuánto tiempo necesitará la reconstrucción. Es así como bajo el título de la putrefacción del sistema electoral boliviano, primera y segunda parte, en 50 capítulos se nos aportan los documentos demostrativos de cómo lo legal y lo ético fueron derrotados. A modo de ejemplo, el capítulo 1 nos muestra que el fraude electoral es una dolencia tan severa que puede ser una enfermedad terminal para la salud democrática no solo de Bolivia, sino de cualquier país del mundo, por lo que el aporte de los autores es hacer un diagnóstico responsable de cómo el sistema electoral fue destruido y quién lo hizo, ya que las actas electorales físicas se transformaron en la primera víctima del dolo y el sistema de cómputo en la segunda víctima del fraude electoral. Por su parte, y también a modo de ejemplo, el capítulo 25 contiene una petición de informe escrito al Tribunal Superior de Elecciones y se nos explica que la petición de informe escrito es una herramienta con la que cuentan los diputados nacionales para su trabajo de fiscalización, pero al mismo tiempo se nos advierte que aunque esté normada en el reglamento, desafortunadamente, abro comillas, las autoridades cuestionadas pueden burlar este procedimiento y quedar impunes. Ejemplo que ayuda a entender por qué los autores nos dicen que esta colección es un acto de rebelión contra el olvido y la impunidad, agregando que no desean arrodillarse ante la corrupción y quieren hacerlo sin bajar la voz y sin pedir disculpas a nadie.
abro comillas, con la verdad como única bandera y con la memoria como única trinchera. Pero al mismo tiempo esta colección no es solo memoria, sino también una advertencia para que no se repita una situación donde vidas, abro comillas, fueron arruinadas y la dignidad fue pisoteada, lo que es recogido, por ejemplo, en el libro sobre 100 casos de corrupción. ¿Logrará reaccionar Bolivia? ¿Habrá aprendido la lección sobre la cual nos ha advertido Carlos Sánchez Berzaín, que nada se obtiene expulsando a un aprendiz de dictador si al mismo tiempo nos acaba con el régimen dictatorial? Tal como ocurrió con Evo hace algunos años, donde al final fue la presidenta Añez quien termina en la cárcel, lo que debiera a su juicio servir de lección para Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Lo anterior tiene sentido si se recuerda que la era de Evo Morales coincide con la expansión dictatorial, donde el castrismo se transforma en castrochavismo, ya que Cuba, y a no olvidarlo con el financiamiento de la Venezuela de Chávez, junto a Lula da Silva y el Foro de Sao Paulo, logran la mantención de la dictadura madre, la cubana, al mismo tiempo que se incrementa la cantidad de dictaduras en la región, donde el llamado eje bolivariano impone un proyecto transnacional que no debiera ser visto como un movimiento político, sino como un grupo delictivo, donde los gobiernos son expresión de la delincuencia organizada transnacional, verdaderos narcoestados que terminan trastocando en su totalidad la realidad social de los países donde gobiernan. El aporte de los libros que hoy se presentan es documentar cómo en Bolivia la república es reemplazada por un instrumento paradictatorial llamado Estado plurinacional, que se impone al Estado de Derecho y a la separación de poderes, para un dato estremecedor de lo que ocurrió y su legado. Hoy se contabilizan al menos 320 presos políticos y alrededor de 27.000 exiliados. La disyuntiva es continuismo o cambio, y el cambio lo representa la recuperación de la institucionalidad republicana, es decir, separación de poderes y un poder judicial con jueces independientes y no con funcionarios que siguen órdenes. Y entre las alternativas que hoy existen, probablemente el camino más rápido, seguro y efectivo es la restitución constitucional. Esta colección nos proporciona la evidencia de cómo se produjo el gigantesco retroceso democrático, ya que desde el día que Evo Morales asumió, el ejercicio del poder se deslegitimó debido a abusos surtidos que transitaron caminos muy diversos, desde delitos personales como la pedofilia a la expropiación de los ahorros de los bolivianos y la evaporación de pensiones, falta de inversión en el gas, lo que generó escasez de combustible y falta de reservas y dólares, lo que culmina en que tanto Morales como Arce desperdician la oportunidad ofrecida por el litio. En estos años no solo hubo un retroceso democrático, sino también de la imagen internacional del país, por la vinculación que se hizo con la estructura castrochavista del crimen organizado transnacional. Bolivia había iniciado un camino interesante, pero hace 2 décadas, a partir de la movilización antidemocrática y la caída del gobierno de Sánchez de Lozada el 2003, el deseo de eternizarse en el poder conduce a la modificación tanto de las alianzas como de las políticas públicas de Bolivia. Quizás hubo oportunidades desaprovechadas, ya que la expresidenta Añez asume después de la renuncia de Morales con la prueba comprobada por la OEA de la comisión de un fraude electoral. Pero quizás el error fue haber mantenido el sistema que lo permitió en vez de hacer una transición de regreso a la república que había sido violentada. El caso de Añez es una venganza, con el silencio de los organismos de derechos humanos. Por lo menos de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA hubiera esperado más en lo personal. Hubo carencia de debido proceso, de que la propia legalidad boliviana no fue respetada y la explicación de por qué tantos ciudadanos han preferido el exilio ante la denegación de justicia. Este caso no es único, ya que la misma arbitrariedad se manifestó con otros opositores que en estos días se trata de remediar, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
El periodo que cubren estos libros tiene también otra expresión, esta vez desde el punto de vista de los intereses permanentes de Bolivia, algo insuficientemente cubierto, en el sentido que el MAS y Evo Morales le causaron un gran daño, por ejemplo, a la reclamación histórica de la salida soberana al mar, ya que por eso se acudió a tribunales internacionales con una presentación tan mal preparada que el fallo de la Corte Internacional de Justicia creó un retroceso, al favorecer no a Bolivia sino a Chile, señalando que no existía obligación de negociar esa salida. Esta colección documenta en 4 libros la destrucción de Bolivia, que también incluye la división y polarización interna, como también el fracaso de las estatizaciones y otro aspecto del daño que Evo Morales le hizo a Bolivia, la manera como desdibujó la relación vecinal con Perú. Por más de 2 décadas, los gobiernos del MAS, Morales y Arce Catacora trabajaron activamente no solo en integrarse al eje Castro-Chavista, sino también en incorporar a Bolivia donde nunca había estado, con Irán y Hezbolá, como también hacer retroceder la relación bilateral con Perú al conspirar contra una integridad territorial que proviene de la misma independencia. Ahí está Runa Sur para probarlo. Palabra que es una combinación de 2, runa, persona o gente en quechua, y un concepto más bien, un proyecto político vago y fracasado de Unión de Naciones Sudamericanas. Morales escogió nada menos que el Cusco como el lugar para lanzar su proyecto para la llamada Nación Aymara, con indudable impacto en la soberanía de Perú, como también del norte de Chile, todo fundamentado en la exportación de la ideología del Estado plurinacional. Felizmente rechazado abrumadoramente en el referéndum constitucional chileno, con el cual colaboró activamente el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Felizmente, en el caso Perú, la declaración de Morales como persona non grata por el Congreso peruano detuvo ese proyecto. Y si menciono este esfuerzo en lo internacional, junto al cambio en la inserción internacional hacia lugares y gobiernos que hacen retroceder a Bolivia, es para destacar, y con esto culmino, una sugerencia, ya que se necesita prueba documentada también de esta destrucción de Bolivia. Otro daño gigantesco de impacto tan o más duradero que el retroceso democrático, y por eso me atrevo a hacer esta sugerencia, ya que lo internacional ha recibido mucha cobertura periodística, pero poco en el sentido que lograron los autores documentar en los libros de esta colección. Quizás también podrían incluir otro aspecto que ha sido insuficientemente estudiado, que es el esfuerzo del MAS y de Morales para aislar otro territorio de Bolivia, ya que así como quisieron afectar la integridad territorial de países vecinos, también lo hicieron dentro de Bolivia con el esfuerzo sistemático para aislar al Chapare, donde más que surgir un esquema étnico, surge el dirigente cocalero de toda la vida, rasgo que lo define aún más como aquel que evade a la justicia que lo persigue por acusaciones de delitos varios. Y el mapa nos muestra una extensión de más o menos 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, la de Suiza, el lugar donde se esconde, además de la ampliación de los cultivos de coca. Esa es, en resumen y como conclusión, esta colección, y mis agradecimientos por haber sido llamado a comentarlo. Esta colección prueba en forma documentada la destrucción de Bolivia, tanto que en palabras de la revista británica The Economist, este fracaso debiera servir de advertencia para toda la región, de por qué no debieran volver a intentarse políticas que han fracasado siempre y en todas partes. Sin embargo, y de ahí la sugerencia, el daño no se detiene ahí. Por ello, la sugerencia para que ustedes en este caso, u otros que quieran continuar con el relevo, idealmente investiguen y prueben el daño hecho a las relaciones internacionales y a los intereses permanentes de Bolivia a través de documentación, y no solo de la opinión, tal como fue el aporte de estos 4 libros. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Israel por esa presentación. Un saludo a quienes se han unido a través de las redes sociales en este momento. Estamos en la presentación de la colección Destrucción Documentada de Bolivia,
un grupo de 4 libros que ha sido realizado por los autores Virginio Lema Trigo, Agustín Zambrana Arce, Jesús Miguel Molina Gareca y Juan Pueblo. Este es un evento que forma parte del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. A continuación tengo el gusto de dar la palabra a el autor, a Virginio Lema Trigo. Según tengo entendido, el doctor Lema Trigo es un tarijeño, es un abogado tarijeño reconocido como periodista, ambientalista, ha sido actor, activista político boliviano y participó como candidato a la presidencia de Bolivia durante las elecciones en el año 2019. Es un representante del histórico partido político MNR o Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bienvenido, doctor Lema. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, al Inter-American Institute for Democracy. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Ricardo, gracias por esas generosas palabras. Lo que nosotros hemos hecho simplemente es trasladar las huellas de todos los delitos de 20 años en estos textos, que es lo que vamos a presentar hoy. Gracias, Guido, Beatriz, por estar con nosotros en un momento que para nosotros es muy importante, porque es la primera vez que presentamos estos libros de manera oficial, aunque ya habíamos entregado la primera y segunda edición en Bolivia, que tiene por único objeto el mostrar la destrucción masiva que ha tenido nuestro país en estos últimos 20 años. Bolivia ha sido destruida no solo en su economía, que es de lo que se habla hoy, ha sido destruida en su unidad, ha sido destruida en su lógica de nación única. Nos han intentado dividir, en muchos casos lo han logrado, pero lo que sí también han logrado es dividir a las familias bolivianas. Hoy yo estoy acá con mi familia y les agradezco por acompañarme, pero sé que muchos de ustedes no pueden estar con sus familias justamente por este régimen dictatorial que ha destruido nuestra patria en estos últimos 20 años. Cada uno de estos libros nos ha significado un proceso judicial. El primero, piden 10 años de cárcel para mí. 10 años de cárcel por haber expuesto una realidad que era a vista de todos, objetivamente, una violación permanente de los derechos humanos de todos los bolivianos. Eso nos costó ahora, en este momento, estoy en un juicio, piden 10 años de cárcel por haber, además de eso, abierto las puertas en un espacio como es el búnker, abierto las puertas a una institución que es fundamental para luchar en la recuperación de la democracia, como es el Comité Pro Interés de Santa Cruz. Ellos hicieron una demanda, nosotros hicimos un eco a esa demanda y eso nos valió un proceso de 10 años. Piden 10 años la Fiscalía de Cárcel. Este segundo libro, 100 casos de corrupción, cada uno de ellos de 100 millones para arriba. Los pequeños, los que nos robaron 80, 90 millones, etcétera, no los hemos tomado en cuenta. Para hablar de toda la corrupción de Bolivia necesitaríamos hacer una gran enciclopedia de todo lo que nos han robado. Y esto parecería ya ser anecdótico por lo que nos ha ocurrido, pero esta denuncia me ha valido un proceso de 6 años de cárcel. Sí, miren, 6 años de cárcel en este libro, porque denunciamos al Banco Central de Bolivia que estaba imprimiendo toneladas y comprando toneladas de billetes. Nos dijeron que habíamos mentido, eso nos valió otro proceso y hoy día en las calles de Bolivia solo están circulando esas toneladas que nosotros habíamos denunciado. Estos últimos 2 libros que presentamos hace pocos días en Bolivia, todavía no los hemos presentado, los hemos impreso, distribuido. Son libros con un esfuerzo muy grande de un hombre que se hace llamar Juan Pueblo, demostrando todas
las pruebas de los fraudes electorales del 2019, del 2020, del 2021 y del 2024. Todas las huellas de los fraudes electorales están en estos libros. Miles de pruebas de fraude electoral. Miles, no estamos hablando porque la OEA hizo, más o menos encontraron como 100 pruebas. Nosotros hemos encontrado 2.200 pruebas del fraude del 2020 y solo encontramos 2.200 porque queríamos quedar con el número que si seguiríamos buscando, quizás hasta ahora seguiríamos encontrando. Lo cierto es que la destrucción de nuestro país ha sido una destrucción masiva. Nosotros no tenemos ningún objetivo de ganar ningún premio. No vamos a pretender encontrar en nuestro trabajo sino otro reconocimiento del que ustedes o cada uno de ustedes puedan leer este trabajo y tener en sus casas los documentos de la destrucción de nuestra patria. ¿Es mucho lo que tenemos que hacer? ¿Ya hemos recuperado la democracia? No, pero falta muy poco, creemos, para hacerlo. Y la recuperación de la democracia es nada más un camino que en algún momento hubo, ya lo dijo Ricardo hace un momento, hubo una ilusión con el gobierno de la señora Áñez de que habíamos recuperado la democracia y la perdimos nuevamente. Por eso es que lo que vaya a pasar a partir de noviembre en nuestro país es de responsabilidad de todos nosotros. Tenemos que estar muy atentos de lo que ocurra en Bolivia, no solo con este nuevo gobierno, sino con las expectativas que este nuevo gobierno tendría a favor de cada uno de los bolivianos. Son más de 10.000 familias de bolivianos que están escapando por el mundo de una dictadura durísima. Son más de 250 los muertos por esta dictadura. Los nombramos uno por uno en este libro. Pero además de eso, nosotros hacemos una presentación y abrimos la posibilidad de una investigación penal. Es aquí donde nosotros nombramos a cada uno de los delincuentes, más de 350, que el próximo gobierno tendrá que perseguir uno por uno. Somos convencidos que con la mafia no se negocia y para construir una nueva patria necesitamos el concurso de todos. No podemos dar la vuelta a la página y olvidar estos 20 años que hemos vivido. No queremos sino tener justicia. No queremos venganza, pero sí queremos justicia. Les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. A partir de hoy vamos a estar presentando esta colección de la destrucción de Bolivia en diferentes estados en Estados Unidos y a partir del próximo mes en todo el territorio boliviano. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lema. A continuación tenemos la sección de comentarios que estará a cargo del doctor Guido Añez, de la doctora Beatriz Rangel y del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Empiezo por dar la palabra al doctor Guido Añez, que fue abogado de la ciudad, fue gobernador de la ciudad de Santa Cruz, fue ministro de Agricultura, fue presidente de la Cámara de Diputados y reside ahora en Estados Unidos como asilado político. Bienvenido, doctor Añez. Muchísimas gracias. Dictadura es sinónimo de corrupción. Solamente en democracia se persiguen delitos que algunos corruptos cometen. Ese debe ser un concepto general que debemos tomar nosotros en la ciencia política. Pero no solo es el robo al Estado lo que significa la corrupción, también es la construcción de un narcoestado, las conexiones internacionales que generó ese narcoestado con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, para exportar cocaína a la totalidad del mundo y tomar en cuenta, y tomar la cocaína como un arma política en contra de los países desarrollados. Esa es una situación en la cual debemos darnos cuenta que ingresó Bolivia como el principal proveedor de coca y cocaína para los carteles, tanto el cartel de los soles como los otros carteles del PSC brasilero, el Comando Vermelho, etcétera, etcétera. El robo al Estado
ha sido escandaloso. Coincido plenamente con mi amigo Virginio de que ellos han tenido que seleccionar por cantidad el tema del robo al Estado boliviano. ¿Y de dónde sacaron el dinero? Sacaron del dinero de la política de Estado que generó los gobiernos en los cuales participamos nosotros, y que por esa política de Estado energética se consiguió vender el gas al Brasil y el gas a la Argentina, y ser un país que tenía posibilidades de vender gas a California. Hoy día no existe nada de eso. Se despilfarraron y se robaron 65.000 millones de dólares, que fue el ingreso por el gas. Se despilfarraron 40.000 millones de dólares, que es la deuda externa, y se despilfarraron 15.000 millones de dólares, que es la deuda interna de Bolivia. Hoy día, quien reciba el gobierno lo va a recibir sin absolutamente nada, sin política energética, sin política monetaria, sin política económica, sin recursos para comprar diésel y gasolina para que haya transporte público para la provisión de combustible a la población. Entonces, no es cualquier cosa el crimen que ha hecho el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce en Bolivia. Hoy vivimos indudablemente una situación esperanzadora. La gente dirá cómo han logrado los bolivianos salir de esta situación y que el MAS, de tener 2/3 en el Parlamento Nacional, hoy solamente tenga un diputado. Bolivia es un país sorprendente. Bolivia es un país que salió de las dictaduras militares con menos sangre que las dictaduras militares de los otros países vecinos. Salió de las dictaduras militares concertando entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas salidas democráticas. No fue fácil, pero sí lo logramos. Y hoy día tenemos, yo diría, vivimos una esperanza. Esa esperanza se ha plasmado el día de hoy en la libertad del gobernador secuestrado por la dictadura, una libertad a medias, pero al final, digamos, es decir, ya no lo tienen en Chonchocoro, ¿no? Pumari, que fue otro de los líderes de la revuelta contra el fraude del 2019, está con libertad plena, y ojalá la liberen hasta el día viernes a la expresidenta Áñez. Solamente para que entienda el mundo, la expresidenta Áñez, que tuvo una sucesión constitucional, fue juzgada como un delincuente común. En Bolivia se juzgó a un dictador, a un narcodictador que fue Luis García Meza, y se lo juzgó respetándole la preeminencia constitucional de hacer un juicio de responsabilidades. Entonces, estamos hablando de que la crueldad de la dictadura no solamente ha sido en el hecho de robarle a la totalidad de los bolivianos los recursos que los gobiernos por los cuales nosotros estamos exiliados le dejamos los recursos para que ellos lo malgasten. Me recuerdo de una frase que hablábamos en la década del 70, ni olvido ni perdón. Esa frase tenemos que acuñarla ahora. ¿Por qué? Porque retornar a la democracia significa retornar al imperio de la ley. No es deseo de venganza, no es que estemos nosotros buscando un revanchismo contra el masismo, no, es la ley que se debe aplicar para sentar un precedente, primero, de que nadie se apropia haciendo fraude y engañando a la población del poder político. En segundo lugar, de que los recursos del Estado son totalmente sagrados y que nadie puede hacer, es decir, meter mano a los recursos del Estado. Y en tercer lugar, que el narcoestado que ha construido Evo Morales y el MAS durante los últimos 20 años, si queremos vivir en un país con ética, si queremos vivir en un país sano, si queremos vivir en un país limpio, tenemos que destruirlo. Eso es lo que creo que nos deja la gran lección, y felicito a Virginio, a Agustín, a Juan Pueblo, digamos, no sé quién será, pero a todos los autores de este libro, porque creo que
han cumplido con un objetivo. El objetivo es de esclarecer y que lo que queda escrito nunca se olvide, porque debe ser tarea del próximo gobierno el investigar y hacer auditoría técnica, económica y jurídica a la totalidad de los ministerios para que paguen su culpa y para que nadie el día de mañana se apropie de los recursos de los bolivianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Añez. A continuación, invito a tomar la palabra a la doctora Beatriz Rangel. Es una reconocida internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico en Boston University y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Es además directora gerente de AMLA Consulting Group acá en Miami y directora del Inter-American Institute for Democracy. Doctora Rangel, por favor. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco tu generosa presentación. Buenos días a todos los presentes y los cibernéticos. Gracias por acompañarnos en este foro especial para iniciar lo que yo considero debe ser la reconversión de Bolivia en un Estado democrático. Confieso que Bolivia no es para mí un objeto de análisis neutral, porque fue el hogar de mis padres en su exilio huyendo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En esa ocasión, Raúl Leoni, Alejandro Oropesa, mi tío Manuel Mantilla y mis padres fueron recibidos en Bolivia con afecto y con solidaridad. De allí trajeron a Mercedes Fermín, quien más que una nana era para mis hermanos menores y para mí la autoridad superior de la casa. Todavía recuerdo el afiche que Mercedes trajo de una de las campañas electorales de Bolivia, que lo tenían marcado en su habitación y que decía: Víctor Paz, nadie más. Hoy celebramos dos eventos. El primero, el éxito de esta gesta cívica boliviana, que en elecciones controladas por un aciago régimen dictatorial expresó de manera contundente su repudio a ese régimen con un 82% de los votos. Y con esta decisión, el soberano ha encaminado a Bolivia por los senderos de la recuperación democrática. En segundo lugar, tenemos el lanzamiento de esta serie de libros que dibujan de manera precisa y exhaustiva el grado de destrucción que ha cometido el régimen masista en Bolivia. Su gestión acusa una increíble fuerza destructiva que no deja incólume institución alguna. Agradecemos a los doctores Lema Trigo, Zambrana Arce, Molina Garese y Pueblo este trabajo que sirve para recuperar el sendero de la libertad, no solo en Bolivia, sino en toda América Latina. El balance realmente es pavoroso. Un banco central sin reservas, una empresa estatal encargada de proveer insumos energéticos importándolos por ausencia de capacidad doméstica de producción, una tasa de crecimiento que apenas roza el 1%, una tasa de inflación que ronda el 50% y una constitución que asegura el predominio del Poder Ejecutivo por sobre todos los demás. Sin hablar de las relaciones entre el Estado y el crimen organizado vía las aduanas. Muchos se preguntan cómo se ha llegado a este punto y realmente yo encuentro esta pregunta falta de seriedad histórica, porque en primer lugar, y salvo contadísimas excepciones que son Barbados, Costa Rica, Chile y Uruguay, el resto de la región no se distingue por la adopción de políticas públicas que incentiven la libertad o el desarrollo. Muy por el contrario, somos la boutique de políticas fallidas del mundo entero. Y esta destrucción institucional que hoy con justicia invade la psiquis colectiva boliviana ya ocurrió antes. En 1984 recuerdo haber visitado La Paz y recibir a cambio de un billete de $50 2 cajas de zapatos llenas de bolivianos. En ese entonces la libertad política estaba sojuzgada y la política económica completamente descalabrada. Ni hablar del Perú durante el régimen de Velasco y Morales, o de la Argentina, la dictadura militar de Argentina, conocida oficialmente como el proceso de reorganización nacional,
Fue un periodo de terrorismo patrocinado por el Estado, marcado por la violencia extrema, las violaciones de los derechos humanos y una política económica ruinosa que puso fin a la elipsis de crecimiento de la industria argentina, que para ese momento ya estaba empezando a conquistar los mercados extranjeros. Esto nos lleva a pensar que hay que comenzar a crear antídotos, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, contra el mal gobierno, que es lo que se ha imperado en América Latina. Y el primer paso en esta dirección, a mi modo de ver, es no olvidar. Y para no olvidar son necesarias, insustituibles, las obras que hoy presentamos dentro del título Destrucción documentada de Bolivia. En esa colección de 4 libros encontramos el registro del asalto a las instituciones cuando se eliminan los pilares de la democracia liberal, que son la separación de poderes, donde cada uno de los poderes distintos e independientes están diseñados para controlarse y equilibrarse mutuamente. Otros atributos de la gobernanza democrática son la libertad intelectual y la igualdad moral, que un gobierno debe defender para ser considerado una verdadera democracia. Pues lo opuesto es lo que se deriva de las directrices políticas instituidas por el MAS en Bolivia y, por supuesto, antes del MAS, por el llamado periodo de las sillas musicales militares. El segundo aspecto que está muy bien tratado en la colección de libros que registra la destrucción de Bolivia es el escandaloso manejo de los bienes públicos. Encontramos en sus páginas relatos que se corresponden con los autos de los piratas del Caribe que reinaron entre los siglos XVI y XVII en la cuenca del Caribe, que con una sociedad democrática, organizada y con sociedad civil vibrante. El Tesoro Nacional fue objeto de rapiña. Las escandalosas fortunas acumuladas por los dirigentes masistas y la entrega de los activos nacionales a actores extranjeros están descritos en las páginas de uno de los libros con una minuciosidad que francamente da escalofrío. Y como si todos los anteriores autos fueran una minucia, la dirigencia masista desarrolla una nueva red de vínculos económicos con un actor paraestatal, el crimen organizado transnacional. Ingresan con libertad las bandas narcotraficantes del hemisferio entero que provienen, pero no se limitan, a Colombia, México y Venezuela. Comienza así a inyectarse la economía legal de estímulos provenientes de la economía criminal, y esos estímulos terminan por destruir el desarrollo de la industria boliviana. Limpiar este aparato de corrupción y destrucción institucional no va a ser fácil. Por ello, estos libros tienen el mismo valor que para los religiosos tiene la Biblia, y los judíos practicantes la Torá, y para los islámicos el Corán. Para que cumplan las funciones de esas obras y que podamos decir que en Bolivia no habrá nunca jamás otra ola destructiva de la democracia y conculcadora de la libertad, creo que es menester seguir las prácticas de los islamistas y de los judíos. Ambas religiones obligan a sus miembros a memorizar secciones enteras de los libros sagrados. Como quiera, que no es el caso de los católicos, donde parece imperar un poquito más de libertinaje, necesitamos llevar estos libros al corazón de los jóvenes y también de los no muy jóvenes, porque no solo Bolivia, sino la región entera está azotada por el mismo mal, que es el mal gobierno. Y eso solo se logra volviendo esos libros unas píldoras de fácil digestión para distribuirla por las redes sociales y desde luego recurriendo para su expansión por el mundo a la inteligencia artificial. El proceso hoy en día realmente es sencillo si recurrimos a la inteligencia artificial y si contamos con seguidores que estén dispuestos a oprimir el botón de envío de la píldora y a lanzar el mensaje que dice Hayaya Quispitaya, como diría en Aymara la dulce Mercedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Rangel. A continuación, damos la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien ha sido ministro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias.
Muchas gracias y felicidades a los autores de esta colección titulada La destrucción documentada de Bolivia. Gracias al presidente del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, a los miembros de ese fondo que han acogido rápidamente el patrocinio para que esta sea la primera presentación de esta colección en los Estados Unidos y a través de esto en las Américas. Y gracias a los distinguidos colegas, doña Beatriz Angel y el doctor Guido Áñez, por los comentarios que han hecho sobre este tema en un momento tan importante para la historia de las Américas, para la historia de la libertad, de los derechos humanos, para la historia del rescate de la dignidad humana que se está produciendo a través de Bolivia. El libro Presentación de la destrucción documentada de Bolivia tiene un título muy sugerente, La destrucción de Bolivia. A mí me gusta decir que Bolivia no está destruida. Destruir un país es una cosa muy seria y este es un gran intento que puede resumirse en corrupción, narcoestado, pérdida de la independencia y la soberanía, intervención externa, entrega de los recursos naturales, intento de destrucción de la nación boliviana, suplantación de la República de Bolivia por un instrumento criminal que llaman la Constitución Plurinacional. Yo prefiero reiterar el título de un libro que publiqué el año 2018 que dice Bolivia, la patria está cautiva. Y lo que hay que hacer a través de esta extraordinaria prueba, de este gran trabajo que han hecho gente valiente, bolivianos llenos de valor cívico, es recuperar la patria, es liberar la patria. Este libro fue escrito el año 2018 en la preparación a lo que se veía venir, que era el gran fraude del 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales, que no hubiera sido posible sin la valentía del pueblo boliviano, que denunció, que probó, que salió a las calles y que finalmente asustó al dictador, que tuvo que salir corriendo de La Paz y después pedir la ayuda de sus patrones internacionales para que le manden un avión de México y lo saquen de Bolivia. Cosa que sucedió porque un político boliviano, Jorge Quiroga, autorizó el ingreso de ese avión a Bolivia en vez de que Evo Morales quede a ser juzgado y procesado en el país. Pero en todo caso, Bolivia vive en este momento entre la primera vuelta electoral del 17 de agosto y la segunda vuelta del 19 de octubre, en que va a elegir un presidente, una situación muy particular porque la dictadura en Bolivia ha implosionado. Y ha implosionado de una manera tan grave que le ha sido imposible utilizar su aparato de fraude electoral. Porque para ejecutar el fraude electoral tienen que tener unidad de mando que perdieron por la disputa que empezó siendo una simulación y que terminó siendo cierta por temas de corrupción entre Evo Morales y su delfín Arce Catacora. El momento que hoy día vive Bolivia, estos días hasta la elección, yo lo describiría como un tiempo de entusiasmo, un tiempo de confusión, un tiempo de esperanza y un tiempo de miedo. La gente tiene todas estas cosas mezcladas. Los bolivianos estamos sintiendo entusiasmo de que creemos que las cosas han cambiado o pueden cambiar. Hay esperanza en que esto se termine de una vez. Hay confusión porque no sabemos con quién ni cómo, pero ahí viene de nuevo la esperanza. Y hay miedo. Y el miedo es de que no pase nada. Porque ya pasó. El año 2019 salió el dictador, pero no salió la dictadura. Teníamos un gobierno que tenía que ser de transición y fue interino. Teníamos que haber llevado adelante un proceso para recuperar la república, la democracia, la patria, y en vez de reducir el número de presos políticos y de exiliados, aumentó. Y en vez de llevar adelante un proceso de unidad que permita en la elección del 2020 concentrar el repudio del pueblo boliviano, que es cerca del 80%, contra la dictadura, que es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, lo que hicieron nuestros opositores fue dividirse y después bajarse
de las candidaturas, lo hizo la señora Áñez, lo hizo Jorge Quiroga, y permitir que el fraude electoral demostrado en estos libros, con más de 2.200 pruebas, se ejecute y que en la primera vuelta Luis Arce diga que era presidente. Pero hubo algo más. La gente que no había hecho control electoral y que traicionó al pueblo boliviano con su desunión, que no formó el Frente Único de Defensa de la Patria, aplaudió rápidamente antes de que se haya terminado el conteo del 20% de votos y reconoció a Luis Arce como presidente. Así nacen estos 5 años en los que la situación de la dictadura se agrava. Pero ese momento de la historia tiene que ser recordado hoy día para que el entusiasmo, la esperanza, la confusión y el miedo se conviertan en certidumbre de que la dictadura en Bolivia se acaba. Y para eso hay que saber qué hacer. Y el saber qué hacer es muy sencillo. Hay que mirar simplemente para atrás. Aquí está la historia documentada de la destrucción de 20 años, desde hace 20 años atrás, o desde el año 2000, en verdad desde el golpe de Estado del 2003 en adelante. ¿Qué hacer? Hay que fijarse en este iter criminis. Iter criminis es el camino del delito, el conjunto de delitos que se cometen para conseguir un objetivo. Hay que fijarse cuál fue el momento en que se impuso la dictadura a Bolivia. Y ese momento fue el momento en el que Evo Morales pudo proclamar, establecer e instituir la denominada Constitución del Estado Plurinacional. Para llegar a eso, cometió una cadena de delitos que empezaron el año 2004 con la ley de reforma número 2650 de 13 de abril del 2004, en la que Carlos Mesa, Evo Morales y el conjunto de gente que había perpetrado el golpe de Estado de octubre del 2003 y que días después hicieron la agenda de octubre, que ya nadie se acuerda, hicieron una agenda de octubre en el Alto de la Paz que decía constituyente, nacionalización de hidrocarburos y persecución a los derrocados, entre otras cosas. Y no exportación del gas. Y cumplieron. La constituyente está expresamente prohibida por la Constitución de la República de Bolivia, que dice que las reformas de la Constitución solo pueden ser parciales y que para eso se necesita una ley de necesidad de la reforma y que en el siguiente periodo legislativo se necesita que en base a esa ley de necesidad de la reforma se haga una ley de reforma constitucional. La primera es la ley declarativa, la segunda es la ley de necesidad de la reforma, y entonces se procede legalmente. Y si la reforma afecta el periodo de funciones o cualquier cuestión que tenga que ver con el mandato del presidente, se aplica desde el subsiguiente periodo. La Constitución de la República es una constitución rígida, porque Bolivia tiene la historia de que cada que llegaba un golpista hacía una constitución. Nosotros tenemos más constituciones que gobiernos democráticos a la entrada del siglo XX. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace el proyecto dictatorial, la intervención transnacional de Cuba y Venezuela, que había perpetrado el golpe de Estado de octubre del 2003 y que generó el gobierno de Carlos Mesa? Hace la ley de reforma constitucional 2650 del 13 de abril del 2004, donde incluyen la Asamblea Constituyente, donde falsificando un artículo de una ley de necesidad de la reforma anterior, establecen que la Asamblea Constituyente representará al pueblo y será el mecanismo para la reforma de la Constitución en Bolivia. Eso es un crimen, varios crímenes. Hay falsedad material, hay falsedad ideológica, hay uso de instrumento falsificado. Y no son crímenes que puedan ser corregidos con el tiempo. Avanza, viene la elección del 2005, Evo Morales toma la presidencia. El resultado de esa elección es que la oposición, con Jorge Quiroga, controla el Senado porque tenían 14 de los 27 senadores, Senado presidido por Óscar Ortiz, y Evo Morales organiza la constituyente y la constituyente se le desmanda. Se produce primero el repudio en Sucre de la constituyente, la masacre de la Calancha, y tienen que llevar a los constituyentes a un cuartel militar en Oruro.
Y en el cuartel militar en Oruro, ellos producen un documento que mandan al Congreso para que el Congreso simplemente, el Congreso ordinario, convoque al referéndum. Pero ese proyecto de constitución no tenía Estado plurinacional, no tenía reelección continua. Entonces, lo que hace Evo Morales es un acuerdo con la oposición, liderada por Jorge Quiroga, y fabrican la ley 3941 de 21 de octubre del año 2008. ¿Y saben qué dice esa ley? Aquí hay delitos de atribuirse los derechos del pueblo, hay delito de falsedad material, de nuevo falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, y la famosa ley determina en su artículo 2 que concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente y remitida al Congreso el proyecto constituyente, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, estoy leyendo, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso. Y entonces, ¿qué hacen? Redactan en el Congreso ordinario lo que hoy día se conoce como Constitución del Estado Plurinacional. Y quienes la redactan son los abogados de la Universidad de Valencia de España, que habían hecho la Constitución de Venezuela pagados por Cuba y Venezuela. Ese es el texto que a título de Constitución del Estado Plurinacional someten a consideración del pueblo boliviano, pero como el pueblo sigue resistiendo, perpetran la masacre del Porvenir en Pando, donde apresan al gobernador Leopoldo Fernández y lo llevan a la cárcel a La Paz casi por 12 años. Él solo es liberado cuando se produce la renuncia de Evo Morales el 2019. Perpetran la masacre de Cochabamba y perpetran las masacres del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Y de nuevo, aumentan los muertos, los exiliados y los presos políticos, que está todo documentado en estos libros que nos traen con el título de La destrucción documentada de Bolivia. Evo Morales, en ese escenario, promulga la Constitución del Estado Plurinacional y entonces, milagro, funda un nuevo país. Y él dice, le había cambiado los nombres en el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, ya no hay Corte Suprema de Justicia, ahora se llama Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia. Entonces todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República desaparecen. Ya no hay Tribunal Constitucional, ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, y todos los miembros de la democracia, el Tribunal Constitucional, a su casa, y él nombra nuevo tribunal. Ya no hay Fiscalía General de la República, ahora es la Fiscalía General del Estado Plurinacional. Afuera el fiscal y todos los fiscales de distrito, y Evo pone los suyos. Ya no Corte Nacional Electoral, de las cortes imparciales, de los notables que administraban las elecciones en Bolivia. Ahora se llama, es un poder del Estado, igual que en Cuba y Venezuela, porque necesitan volverlo poder para manipularlo, lo ascienden de órgano a poder y nombran a todos sus componentes. Y así con el Defensor del Pueblo, y así con la Contraloría, así con todo. Se inventaron un país, terminaron con eso, con toda la institucionalidad, y nombraron a sus cómplices, a sus empleados, a sus títeres, para manejar los poderes del Estado, y ese es el momento en el que desaparece el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, en que desaparece la libertad y el respeto a los derechos humanos en Bolivia, porque además, solo para darles un botón de muestra, el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, en vez de ser protector de derechos humanos, es violador de derechos humanos, como es la de Cuba, la de Nicaragua y la de Venezuela. Un ejemplo, la irretroactividad de la ley. El texto dice, como todos los textos, la ley es irretroactiva, salvo en materia social cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al reo. Hasta ahí bien, pero ponen un punto seguido y dice, en los casos de traición a la patria y corrupción se regulará por ley especial. Listo. Y después hacen su ley especial que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz y empiezan a perseguir desde la década de los 70 a toda la gente viva que podía representar un hito de defensa a la libertad y la democracia. O sea, una constitución que viola los derechos humanos en vez de protegerlos. ¿Para qué he molestado su tiempo con esta explicación tan larga? Para decir que la única manera que hay de terminar de conjuncionar
entusiasmo, la esperanza, la confusión y el miedo en el saber hacer, quiere decir que lo que Bolivia espera del próximo presidente, cual fuera que sea, y estos candidatos que están en la segunda vuelta deberían abocarse a hacer esta propuesta en vez de estarse en el marco de la guerra sucia tratando de ganar votos. El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional de la Constitución de 1994 para retirar al crimen organizado del poder. Los crímenes están aquí probados en estos libros, no voy a entrar en eso. Pero hoy día Bolivia es un narcoestado, hoy día Bolivia tiene parte de su territorio bajo control del narcotráfico liderado por Evo Morales. Hoy día en Bolivia ninguno de lo que llaman poderes del Estado, el judicial con la Corte de Justicia, con el Tribunal Supremo que llaman, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, ninguno es un instrumento democrático. Son títeres de protección del crimen organizado y hay que cesarlos. Y la manera de cesarlos es aplicar el artículo 31 de la Constitución de la República de 1994, que no es inerme, que tiene un mecanismo de defensa y que dice: son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo lo que he descrito, desde el 2004 en adelante, todas esas normas, leyes, son usurpación de funciones. Son además actos criminales. Y esos son nulos. No es que se va a demandar la nulidad, no es que se va a pedir la nulidad. La nulidad está declarada. Y el presidente que llegue al gobierno este año tiene que cumplir este mandato constitucional, porque si no, se ha de convertir en el nuevo cómplice del sistema dictatorial. Y vamos a terminar repitiendo ese principio que no queremos que vuelva a pasar, que salió el dictador pero no salió la dictadura. Porque para terminar con una dictadura, lo primero que hay que hacer es terminar con las leyes del sistema dictatorial. Lo segundo, porque eso quiere decir acabar la estructura jurídico-delictiva. La estructura jurídica de Bolivia hoy día no es de legalidad, no es de derechos humanos, no es de libertad, es delictiva. Está hecha para proteger a los criminales que están en el poder y para perseguir a la gente que defiende la libertad y la democracia. Lo segundo que hay que hacer es terminar con la impunidad. Y se termina con la impunidad con la prueba de los libros que nos ha traído hoy día Virginio Lema, que es un gran aporte. Y se termina con la impunidad con un sistema de justicia idóneo. Pero también se termina con la impunidad acabando con las amnistías. Bolivia es un país de amnistías. Lo que tiene que hacer el nuevo presidente es, después de reponer la vigencia de la Constitución del año 94, firmar un decreto que abrogue todas las amnistías que se han firmado en Bolivia. La del 2003 que Evo Morales firma, que Mesa firma a los golpistas, a Evo Morales y sus cómplices, 2 amnistías, y las que después Evo presidente le firma a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga por casos de corrupción. ¿Para qué queremos amnistías? Porque el concepto de amnistía quiere decir perdón. Y no se perdona al inocente, se perdona al criminal. Y en democracia no hay perdón para los criminales, hay justicia. O sea, tienen que abrogar las amnistías. Y el tercer tema es que tienen que anular todos los procesos de persecución política, para que no pase lo que pasó en el gobierno interino de la señora Áñez, donde a los exiliados y a los presos políticos los pusieron a disposición de un subsecretario para que llenen un formulario y muestren si eran políticos, si eran inocentes o en qué estaban. Humillación tras humillación. O sea, no podía pasar otra cosa en el sistema de la dictadura con el que se había quedado la señora Áñez. Y después ella misma es víctima de ese proceso. Y no puede pasar lo que está pasando hoy día, que salió de la cárcel a medias el gobernador Camacho, porque ahora tiene detención domiciliario, que Pumari ya está libre completamente porque se fue a su casa, y que de repente mañana o pasado puede que liberen a la señora Áñez. Y los 326 restantes presos políticos. Y además esos 3 ejemplos que muestran humillación a gente acusada falsamente porque se está aplicando el sistema de la dictadura. Cuando volvamos a la República, eso se acabó, y lo que tiene que firmar el presidente es una orden ejecutiva de nulidad de todos los procesos de persecución política en Bolivia,
para que la gente salga de la cárcel bajo aclamación, no bajo sospecha, ni bajo amenaza, ni bajo persecución continua como está pasando ahora. Eso se llama simplemente un cambio de condición del perseguido político. Y pasa en Cuba, es la metodología, pasa en Venezuela se llama la puerta giratoria, sueltan 5, toman 10, y pasa en todo el sistema del socialismo del siglo XXI, del que Bolivia hoy día es un estado satélite, un narcoestado, ha perdido toda su soberanía, no tiene independencia, porque la patria está cautiva en un proceso de destrucción que hoy día nos han traído estos libros, por los que quiero agradecer al grupo del Búnker. Muchas gracias. Con esto concluimos la presentación de la colección Destrucción Documentada de Bolivia, un conjunto de 4 libros, un evento parte del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a todos. Foto para la...